Buenas noches, muchísimas gracias por estar nuevamente viendo y escuchando nuestro humilde programa. Hoy vamos a hablar de fútbol. Yo diría que es un fútbol muy, pero muy importante, por lo menos en mi concepto, el más importante de todos. Les digo que, por ejemplo, si usted compra oro puro, el oro de 24 quilates no le va a servir para hacer joyas de todo tipo, porque el oro puro, el oro de 24 quilates, es un oro muy blando, que las joyas que usted entonces confeccionara, enseguida o al muy poco tiempo estarían totalmente deformadas. Por eso, cuando se hacen joyas, se hacen con oro 18, pero ya ese es un oro al que se le han agregado entonces materiales duros que hacen que se puedan confeccionar esas joyas. ¿Por qué les digo esto? Porque el fútbol puro, en contrasentido con lo del oro, está en lo que se considera el fútbol amateur, el fútbol base, el fútbol que no está contaminado, como lo está en las categorías superiores, yo diría en las categorías profesionales. Pero no quiero cansarlos, quiero presentarles primero a quienes van a estar con nosotros hoy hablando acerca, reitero, de fútbol. En primer lugar, a mi lado tengo un entrenador muy joven, Óscar del Moral, que quiero entonces en primer lugar que se presente, nos diga dónde ha entrenado, dónde va a seguir entrenando y cuáles son sus perspectivas de futuro. Muy buenas noches. Como bien has dicho, pues soy Óscar del Moral y nada, pues ahora mismo estamos entrenando en Calasparra, en el fútbol senior. Ya llevamos, esta es la segunda temporada. Y nada, yo empecé a entrenar hace poco más de 10 años. Tuve la suerte y el privilegio de hacerlo aquí en la localidad de Cejí, de aprendiz, de segundo entrenador, en el año 2006, cuando era el Cejín Atlético, con un compatriota de ustedes, con Walter Pelletti, que era el que estaba llevando al equipo. Y yo empecé con él de segundo. Miguel Merino creo que estaba por entonces, de los últimos años de preferente o fútbol senior en Cejín, creo que fueron esos años. Y esos fueron mis comienzos. Estuve un par de años aquí en la localidad, luego me fui a Caravaca, trabajé en la Peña Madridista, volví a venir aquí también con un equipo de juvenil después, unos años más tarde. Y aquí hemos estado dentro de la comarca del noroeste, yendo para aquí y para allá, pero sin movernos de aquí, saliendo a Caravaca a entrenar, saliendo a Cejí, saliendo a Calasparra, en la selección comarcal también hemos estado un poco, pero sin movernos mucho de esta zona del noroeste de la región de Murcia. Muy bien. Quien lo acompaña, Javito Cardoso, ha estado varias veces con nosotros. Queremos que una vez más le cuentes a la audiencia cuál ha sido tu carrera deportiva, primero como jugador, que por supuesto no ha terminado, eres el capitán del Club Cejín Deportivo, sino también como entrenador. Bueno, en primer lugar, buenas noches y nada, comentar que mi carrera futbolística comenzó aquí en Cejín. Toda mi vida he estado jugando aquí hasta que el último año de juveniles mi hermano firmó en Calasparra como entrenador y decidió llevarme allí como jugador. Y bueno, la verdad que di un gran salto porque yo toda mi vida había jugado aquí en segundas categorías y la verdad que ese año me salió bastante bien y a mitad de temporada pues vino el Elche y me llamó para llevarme. Como tú siempre dices y te ríes, Milton, bueno, me volví a las 3 semanas porque no estaba acostumbrado a salir de mi casa. Y la verdad que echaba bastante de menos y me volví a Cartagena, que estaba ahí estudiando, y continué jugando allí. Estuve en Cartagena, porque iba a volver a Calasparra, pero como ya me habían dado la baja no podía regresar. Y la verdad que estuve en Cartagena en juveniles jugando, y ahí ya ese verano me rompí la rodilla y me lesioné, y ya pues ahí estuve un año aproximadamente parado. Pero bueno, en preferente el Bullense me volvió a llamar cuando me recuperé, estuve jugando ahí, ascendimos ese año a tercera división,
jugué hasta mitad de temporada y ya a partir de ahí me dediqué a los estudios. Estuve en Almería estudiando 4 años y ya hasta a día de hoy, que como bien has dicho, pues estoy jugando aquí en mi pueblo. Y sinceramente es el año que más estoy disfrutando y que más feliz me siento jugando al fútbol. Bueno, muy bien. En la segunda parte de nuestro programa de hoy es que vamos a hablar, a la gente le va a interesar muchísimo, sobre todo a la de Calasparra y a la de Sejín, porque se va a disputar un derbi el día 7 de enero con Calasparra asumiendo en estos momentos el liderazgo del campeonato y el Sejín solo a 3 puntos de este equipo de Calasparra. Pero comencemos con generalidades del fútbol. Entonces, le vamos a preguntar a Óscar acerca de lo que para ti es más importante a entrenar en un jugador de fútbol. Importante para un entrenador para entrenar en el mundo del fútbol es prácticamente todo. Sí es verdad que lo que más cuesta es hacerte con ese futbolista en el sentido de que esté a muerte con tus ideas, con tus principios y que luego sea partícipe de esas ideas en el campo desarrollándolas. Pero bueno, yo creo que eso a base de trabajo, a base de años, es algo que los entrenadores pues sabemos llevar a nuestro terreno, sabemos hacerles sentir partícipes y creo que luego pues se refleja bastante bien en el campo con las ideas que le ha ido metiendo e inculcando en los entrenamientos y durante el día a día. Javi, ¿cómo trabaja el equipo del Club Sejín Deportivo durante la semana? Bueno, pues también quería comentar que mi presencia hoy es porque Juanjo no ha podido venir por motivos personales, porque es cierto que me hubiera gustado que estuviera él en lugar de yo, porque yo simplemente pues soy un jugador del equipo y le pertenecía a él, pero por problemas personales no puede encontrarse aquí. Y bueno, pues la semana prácticamente los lunes los que han tenido más minutos hacen un poco más de trabajo suave, los que no les mete más carga con el preparador físico. Los miércoles ya se mete todo el grupo y trabajan de misma manera, pues trabajo físico pero con balón, tipo posesiones, rondos, partidillos, etcétera. Y ya los viernes pues preparamos un poco más el partido del fin de semana con estrategia, salidas de balón, etcétera. Muy bien. ¿Cómo se planifica? Claro, los profesionales es completamente distinto. Reitero, un fútbol contaminado por los 4 costados. Pero en el caso del fútbol que ustedes practican con tanto amor por sobre todas las cosas, ¿cómo haces, Óscar, para planificar una pretemporada con jugadores que no los podés tener prácticamente las 24 horas contigo? ¿Cómo la planificás esa pretemporada? Intentamos pues amoldarnos a todo lo que rodea el fútbol base, en poblaciones como Calasparra, también puede ser Sejín, que es tema de trabajo, tema de estudios, que eso está por delante del fútbol, por suerte para muchos. Y la verdad es que es difícil hacer una pretemporada como nos gustaría porque hay muchos inconvenientes, tema de horarios, tema de material, tema de instalaciones, tema también de personal de ayuda. Pero también es verdad que como ya sabes los problemas o las dificultades que vas a tener, los inconvenientes, por así decirlo, intentas también ser precavido, amoldarte, intentar llevar siempre los ciclos trabajados dentro de las posibilidades que tienes, pues que trabajen, por así decirlo, grupalmente, poco específico, en fin, depende también del microciclo donde estemos trabajando, depende también de las fases del año donde las cargas de la competición, depende de muchas cosas. Pero sí me quedo con que yo como entrenador pues busco generalizar los entrenamientos, hacerlos que sean partícipes casi todos dentro de las ideas que uno tiene y dentro de las dificultades que antes te he dicho, pues llevarlos de la mejor manera posible. Javi, estás dirigiendo la selección comarcal de alevines, la selección de Murcia. Entonces, quisiera saber, en tu filosofía, si es más importante formar al jugador o comprar hecho.
A ver, en edades tempranas lo más importante es formar al jugador y a pesar de estar en el fútbol también formarlo como persona. Creo que el fútbol es un deporte que es muy difícil llegar a la élite profesional y al final lo que te quedan son las personas que vas formando. Es cierto que le tienes que inculcar muchos conceptos futbolísticos, pero que en esas edades lo que debe primar es la formación como persona. Entonces, a partir de ahí, sí que es cierto que tienes que trabajar futbolísticamente cosas, pero lo más importante pienso que en esas edades no es el trabajo futbolístico, sino formarlos como personas, como bien he dicho. En Uruguay y en Argentina, no lo sabrás, Óscar, por supuesto, la presión externa que existe en las divisiones inferiores, en el fútbol base, es increíble. Entonces, nosotros sabemos que aquí en Europa y sobre todo aquí en España, los papás y muchas veces las mamás ejercen una presión increíble, sobre todo en los entrenadores. Vos, en ese sentido, trabajás entonces con tus entrenandos para que esos niños o adolescentes entonces no se sientan presionados. Sí, esa presión también por desgracia también existe un poquito aquí en el fútbol base, dentro de lo que he podido vivir, pero yo particularmente no me he sentido presionado nunca por padres ni madres en cuanto a lo que quieren del crío, lo que quieren conseguir, y no he tenido esa presión. Sí es verdad que la he notado más cuando he trabajado en fútbol base, pues en críos pequeñitos, que los padres pues quieren algo más de ese crío y es un error, es una lucha que llevamos ya unos años aquí intentando evitar que los padres se comporten de la manera adecuada, pero creo que esa presión yo como no la he sentido tampoco sé de explicarla en cuanto a lo que un padre puede exigirle a un crío para el tema de que quiere que verlo como estrella con 10 años y no la he sentido como tal. Entonces como entrenador no sé tampoco decirte esa presión cómo sería si la hubiera tenido, pero... Javi, sé perfectamente bien que adorás la provincia de Murcia, la que te vio nacer, y entonces pienso que te puede doler un poco, y pienso que te puede doler bastante también el hecho de que el fútbol en la provincia de Murcia haya bajado tanto, porque con el Murcia en primera división, tantos años en equipo de gran solera en este país, el Cartagena, por ejemplo, en fin, ¿por qué actualmente en tu concepto solo hay un equipo que es la Olla Lorca, que está en el fútbol profesional y los demás no aparecen? ¿Qué ha pasado? Hombre, a ver, sinceramente la solución no la sé, pero algo puedo imaginar. Yo creo que hoy en día el fútbol, como bien has comentado, cada vez está más contaminado y se basa mucho más en el dinero que en otras cosas. Entonces, ¿por qué está el Lorca ahí? Llegó un chino que tiene dinero y lo subió de segunda B a segunda A. Sin embargo, pues el Murcia le ha pasado todo lo contrario, tiene deudas, tiene y debe dinero. UCAM, bueno, está bien económicamente, pero quizás para el fútbol profesional todavía se queda escaso. Y lo mismo le puede pasar a Cartagena. Entonces, para el fútbol profesional de hoy en día se necesita mucho dinero y se está demostrando que los fichajes, todo se ha convertido en un negocio. Entonces quizás ese sea el motivo por el que la región de Murcia no tenga ningún equipo en el fútbol profesional, a excepción del Lorca. Muy bien. Hace muchos años, Óscar, yo diría que cometí un error grave. Mucha gente en esta región recuerda un equipo de uruguayos. Jugaba Walter Trueba, que venía de Racing Argentino. Jugaba Raúl Vasconcellos, que venía de ser el mejor jugador de la Copa Libertadores de América, jugando en Wanderers de Montevideo. Santoto Acosta, que había sido campeón sudamericano unos meses atrás. Y trayéndolos a Caravaca, les puse una marca en el orillo que hizo que después esa marca no cambiara y no pudieran volver al fútbol profesional. Podríamos decir, aunque ya
tenía unos cuantos años, tenía 35, trabajaste nada más ni nada menos que con Walter Pelletti, lo nombraste antes, un jugador que lo hizo todo en Uruguay, en la selección, en la Argentina, en Huracán, en Argentino Junior, un gran jugador, en fin. Entonces, en tu concepto, los entrenadores se ponen una marca en el orillo y de allí, de no ser un golpe de azar, como sucedió con Benito Floro hace muchos años en Albacete, después no son considerados para equipos profesionales. Bueno, yo como entrenador, sí es verdad que si estás en este mundo, aparte de que porque te guste, porque lo vives, porque lo sientes, creo que hay algo que tenemos que tener, tanto jugadores como entrenadores, que es ilusión por lo que haces. No se sabe nunca dónde va a llegar porque, como ha dicho Javi en la pregunta anterior, el fútbol ya profesional está muy contaminado con el tema del dinero, muchas historias. Pero sí que tienes que tener esa ilusión para trabajar, para intentar llegar lo más lejos posible, porque sin esa ilusión, al fin y al cabo, el trabajo no se va a realizar bien. Entonces yo creo que es parte de este mundo para los que estamos metidos en él. Con el tema de lo que has dicho de los uruguayos, yo de pequeñito me acuerdo de ir al Morao a verlo. Y bueno, personalmente puedes pensar que ya los que viste de volver al fútbol profesional cuando dieron el salto aquí a esta provincia, pero sí es verdad que dentro de esta comarca ellos fueron muy recordados y pasarán los años y la gente se acordará de aquel mítico equipo de uruguayos que hubo aquí en la comarca del noroeste, en este caso en Caravaca. Y pues por ese lado tampoco es nada malo del otro mundo, que aunque no sea a nivel profesional, pero que sí tenga un cierto carisma dentro de donde estuviste. Pero lamentablemente eran muy jóvenes, como Oribe Arispe, como Raúl Vasconcellos, como Walter Trueba, Jorge Vázquez, el papá de Javi, Julio Cardoso, que habían sido estrellas en el fútbol uruguayo. Pero después de haber jugado o en el Caravaca o en el Lorca, como en el caso de Julio Cardoso, siguieron jugando en equipos de categorías regionales, cuando en realidad tenían potencial para jugar inclusive en primera división. Eso fue lo que jamás me perdoné como entrenador, haber traído jugadores que pudieron avanzar, pero que no fueron tenidos en cuenta porque evidentemente provenían ya de equipos que no cuentan o no contaban en ese momento para el fútbol profesional. Javi, ¿cómo debe ser la comunicación en tu concepto entre el entrenador y los jugadores durante el transcurso de un partido? Debe haber recriminaciones frecuentes desde el banquillo o debe haber otro tipo de comunicación entre el entrenador y sus entrenandos. A ver, lógicamente cada entrenador tiene su filosofía y su manera de ser, tanto en los entrenamientos, partidos, como fuera del campo. Pero es cierto que yo como entrenador, o cuando he actuado, bien sea con mi hermano o ahora, como bien has dicho, en la selección del noroeste, pues la verdad que pienso que no solucionas nada recriminándole a un futbolista si tiene un fallo, si tiene un error durante el partido. Lo que debes hacer es anotarlo, quedarte con ese error para luego corregirlo durante la semana. En el partido hay muchos futbolistas que por su personalidad, por su carácter, tienen una moral baja y si encima de que han fallado o han tenido algún error tú encima le recalcas o le reniegas por ello, pues creo que a lo mejor en lugar de que su rendimiento aumente, lo que va a hacer va a ser disminuir. Mientras que si tú a lo mejor lo animas a ese jugador, pues puedes tenerlo durante el resto del partido con la moral alta o por lo menos sabiendo que su entrenador tiene su confianza y luego ya una vez finalizado el partido, durante la semana trabajar el error que tuvo y decirle el porqué. Óscar, tantos y tantos entrenadores importantísimos han desaparecido por diversos factores, pero hay uno que por lo general, y para mí es un mito, que hace que ese entrenador, aunque haya conseguido todos los títulos que haya conseguido en su carrera, ya los clubes no lo llaman.
Entonces, ¿cuándo en tu concepto un entrenador ya no vale? Para mí un entrenador es válido hasta el día que deje de ser entrenador porque él quiere dejar de ser entrenador. Está claro que un entrenador tiene su filosofía, sus conceptos, sus ideas, pero sí es verdad que en este mundo todos los días se va aprendiendo algo, se va aprendiendo del chaval que tiene 10 años, se va aprendiendo del que tiene 30, se va aprendiendo del que está en la grada, se va aprendiendo del que tiene al lado. Y sí es verdad que hay futbolistas retirados ya que han sido entrenadores muy buenos, no sé a quién te referirías personalmente, pero válidos para mí creo que son todos, cada uno tiene su filosofía, su forma de ser. Lo que pasa es que pues son tendencias, son momentos que a lo mejor te desenganchas del barco y ya pues no vuelves a poder estar nunca ahí en la cima, o en fútbol amateur o base. Muy bien. Usted que nos está viendo y escuchando, sabe que, por ejemplo, que si estudió medicina, por ejemplo, por decir una carrera, si usted no se actualiza, evidentemente pierde el carro, evidentemente, porque todos los días la medicina avanza. O sea, aquel que se recibió, por ejemplo, por decir un año, en el año 1980, hoy día, evidentemente, si no se actualizó día a día, ya de médico tiene solamente el título. Por eso le queremos preguntar a Javi, a pesar de que el fútbol es pura y exclusivamente 11 contra 11 en un terreno de juego con unas ciertas dimensiones, con unas ciertas reglas, pero también en el fútbol aquel entrenador que no se actualiza tiene que bajarse del carro. Pues hombre, al final, como tú bien comentas, el actualizarse es primordial. Sobre todo, yo es verdad que para ello soy joven y no he trabajado de esa manera, pero en la preparación física sí se ha visto una evolución bastante grande en el fútbol. Antiguamente yo me acuerdo de anécdotas que puede contar mi hermano o mi madre con respecto a mi padre cuando era entrenador, y el físico era todo sin balón, irse a la montaña, correr, subir escaleras, y hoy en día eso, vamos, no se llega a ver. Y bueno, al final, como bien comenta, el actualizarse, porque es verdad que también los sistemas de juego van variando, hay algunas alternativas bastante importantes que se van recordando en el fútbol. Yo me acuerdo de Cruyff, que puso muy de moda lo del sistema de juego y luego lo de la salida de balón desde atrás, y ya luego fue Guardiola el que volvió otra vez a renovar. Y luego el Cholo Simeone con su llegada con el 4-4-2 también lo puso de moda, y bueno, pues al final es verdad que hay que ir actualizándose y bueno, es importante lo que bien comenta. Con el 4-4-2 te digo que, por ejemplo, hace muchos años Brasil fue campeón del mundo, que Ecuador, con la debilidad de su selección, con un entrenador colombiano, impuso el 4-4-2 en el equipo y se clasificó para 2 mundiales seguidos. O sea que a veces no solamente importa, y eso se lo vamos a apuntar a Óscar, la importancia de lo que haga el entrenador, sino de las piezas que tenga dentro del terreno de juego para obtener resultados. En tu concepto, ya que hablábamos del fútbol de antes y el actual, ¿qué semejanzas y qué diferencias encontrás entre uno y otro? Bueno, como bien ha dicho Javi, el tema de la preparación física es algo que ha evolucionado mucho en los últimos 10-15 años en el mundo del fútbol. Y ahí sí es verdad que pues se nota el que ha trabajado con las ideas antiguas, el que no ha trabajado con las ideas de antes, con las que está trabajando de ahora. El futbolista de hoy en día agradece el tema del trabajo con balón, lo agradece siempre. Es algo que tiene que estar presente, y que el futbolista demanda. Aparte de la habilidad técnica que pueda tener un jugador, inclusive la inteligencia táctica que él pueda tener, es importante todo lo que el entrenador le vuelque, pero para que ese jugador, entonces, entrando al campo de juego, no se olvide de todo aquello que el entrenador durante la semana le dijo para ser
como hacía Garrincha, por ejemplo, lo que a él le importaba y nada más dentro del terreno de juego. Es importante todo eso según la capacidad intelectual de cada jugador. Hombre, la verdad que sí. Es decir, hay futbolistas que cogen los conceptos del entrenador o lo que el entrenador le pide más rápidamente, de mayor facilidad. A mí, por ejemplo, yo algo que he evolucionado bastante ha sido desde que soy entrenador. Cuando estoy en el campo analizo mucho más al rival, analizo mucho más el juego, lo que está pasando, puedo mandar más. Yo, sin embargo, antes salía a un campo y salía a jugar al fútbol como si a lo mejor estoy en mi calle jugando con mis amigos. Sin embargo, ahora pues analizo mucho más cosas que yo antes no analizaba, pero es verdad que cuando has estado en la piel del entrenador te das cuenta de muchas cosas que como futbolista ni te enteras. Entonces es verdad que ahora se lo intentas poner más fácil al entrenador, porque antes cuando no te ponían pues podías pensar o que te tenía manía o que a lo mejor... pero no, si un entrenador no te pones porque piensa que el otro es mejor y que tiene que jugar el otro. Entonces tú lo único que tienes que hacer es acatar sus normas, porque si no te pone, el entrenador siempre va a querer lo mejor para el equipo, porque al final al primero que echan o el primero que van a criticar es el entrenador. Muy bien, vamos a descansar un ratito, nos vamos a ir a tomar un café con Óscar y con Javi y después vamos a seguir con la segunda parte de nuestro programa, que es lo que ha sido que nosotros lo hayamos traído a ellos para hablar de algo que para mí, en mi concepto, es muy, pero muy importante. Apenas un par de minutos y seguimos adelante.